conocer qué ha ocurrido puede llevar sin duda investigaciones que lleven durante meses, una larga investigación. Imanol. Eso es, Vanessa. Bueno, hemos escuchado que ha sido un accidente extraño, entre comillas, por eso decimos que las investigaciones de este suceso pueden llevarnos muchos meses. Hay muchas hipótesis, queremos ir un poco descartando qué ha podido pasar, qué no ha podido pasar. Por eso hemos traído a Luis Lezaun, que es miembro del Colegio de Ingenieros Industriales de Aragón y La Rioja. Buenas tardes, don Luis. Buenas tardes. Luis, lo primero para esclarecer temas, ¿por qué es tan complejo investigar un accidente así? ¿Por qué es tan difícil saber qué ha pasado? Pues porque hay muchos factores que influyen, ya que en el ferrocarril tenemos por un lado la catenaria, el contacto de los hilos que llevan la corriente al tren, por otro lado el material motor y el remolcado, los coches, y en tercer lugar la superestructura de la vía y todo lo que viene detrás. Entonces son muchas cosas las que han podido fallar. Vamos por partes. El tren que ha descarrilado, ¿cuál puede ser el motivo? ¿Cuáles se barajan esas hipótesis? Sí. Porque estaban hablando que era una recta, visibilidad había, y supuestamente la vía se había invertido recientemente también en ella. Exactamente, la vía estaba rectificada y era una vía recta, y encima la velocidad de los convoyes, que estaba permitida en ese tramo a 250 km por hora, pues según tengo entendido, uno iba a 210 y el otro a 205. Luego, entonces, por exceso de velocidad no ha sido. Por otro lado, la hipótesis de que la vía estuviese cortada no parece lógico, porque entonces hubiese descarrilado el tren completo, no a partir del sexto coche de Lirio. Entonces, mi modesta opinión es que ha podido fallar alguna llanta del sistema de rodaje del carretón o bogie de ese vehículo. Es un accidente extraño, pero que a veces pasa, como ocurrió en Alemania en 1998, y hubo la friolera de 101 muertos. O sea que... Vamos a conocer, Vanessa, si te parece, contexto cuando se producía el accidente. Bueno, pues eran las 8 menos 20 ayer por la noche, se producía este accidente de trenes en el término de Adamuz, en Córdoba. Un tren Irio de alta velocidad, de origen Málaga y con destino Madrid, descarrilaban sus 3 vagones de cola, es decir, los 3 vagones últimos de todo el tren, invadiendo las vías que circulaba el otro tren, el Albia, que iba sentido contrario desde Madrid a Huelva. Los 2 primeros vagones de este Avia chocaban con el tren que había descarrilado y, como decía Vanessa, pues bueno, producía estos 40 víctimas mortales. En total viajaban 484 pasajeros sumando los 2 trenes, 42 personas permanecen ingresadas y 12 de ellas en la UCI. En el caso del tren que ha chocado, Luis, ¿existe el sistema automático? ¿Cómo funciona? Porque es verdad que si un tren coge una vía o se descarrila una vía, le avisan al tren que venía, ¿no? Sí, lo que pasa es que en este caso parece ser que el otro tren pasó a los 20 segundos. Entonces, si hubiese tardado más, el Albia hubiese estado en el cantón anterior y entonces sí que se le hubiese podido avisar. Pero en este caso no hubo tiempo. Para explicar un poco cómo funciona este sistema automático de frenado. Sí, es simplemente unas balizas a lo largo de la vía que le transmiten al puesto de mando toda la información y la posición exacta de dónde está el tren. Y eso es. Entonces este tren que venía, este Albia, no pudo frenar porque eran 20 segundos desde que descarriló el Irio hasta el siguiente. Y estaba ya en el cantón, que así se llama, en el mismo cantón que el tren que había descarrilado. Si hubiese estado en el anterior no podía haberse separado. Para que nos entiendan en casa, el cantón, cuando hablamos del cantón, ¿a qué parte nos referimos visualmente? ¿Cómo la podemos identificar? Sí, no, pues es dividir la vía, por ejemplo, de Madrid a Sevilla, que son 471 kilómetros, pues en trozos de 20 kilómetros, y cada trozo de esos es un cantón. Es el primer accidente de alta velocidad en España. Luis, tenemos que decir que estos trenes tienen revisiones periódicas técnicas. ¿Qué tipo de revisiones realizan? ¿Son muy complejas? ¿Se hacen a diario, mensualmente? Bueno, se hacen a diario, pero los elementos básicos de frenado y algo que puede verse alguna rotura muy visible, por ejemplo, choques de impacto que hay con aves, con pájaros, entonces incluso eso rompe los morros del tren. Eso sí que se hace con bastante frecuencia, pero claro, revisiones más exhaustivas tarda más en hacerse. Incluso el AVE Serie 100, que es el que se utilizó en principio en la línea Madrid-Sevilla, a los 15 años de funcionamiento se le hizo una revisión total, que es la revisión que se llama de media vida. Nos nombrabas, Luis, un accidente que ocurrió en Alemania. Sí. En ese caso, ¿qué es lo que nos decías? En ese caso fue también
una rueda de un determinado coche, resulta que las ruedas del ferrocarril llevan unas salientes que se llaman pestañas para precisamente evitar que se salgan de la vía, pero por el motivo que sea, esa pestaña, hubo una fisura en esa rueda y entonces perdió parte de la llanta, que es la parte exterior de la rueda, y entonces se salió ese coche de la vía y eso produjo un accidente que tuvo la mala suerte de justamente pasar debajo de un puente. O sea, en este caso no fue que se chocó con otro tren que venía, sino que al pasar por el puente pues ya hubo una catástrofe tremenda, se salieron todos los coches y hubo 101 muertos. Luis, ¿y ahora cuál es la ruta de investigación? Conocemos que en los aviones existe la caja negra, que se investiga cuando pasa un accidente de esta forma. Ahora, ¿cuál sería el siguiente paso en la investigación? Sí, pues esa caja negra de los trenes también existe y ahí se reflejan las velocidades que lleva en cada punto del recorrido y las conversaciones que ha tenido el maquinista con el puesto de mando. Y entonces por ahí empezarán a estudiar. Pero bueno, el estudio es muy complejo porque, como decía, si ha sido un fallo de la rueda, pues entonces tendrán que mirar una a una todos los ejes que hay, las pestañas, las llantas, e incluso, claro, puedo nombrar también otro accidente que hubo en Francia en el año 93 de un tren de alta velocidad francés que descarriló a 300 kilómetros por hora. Pero claro, ahí se supo enseguida que había habido un pequeño corrimiento de tierras y entonces simplemente fue eso, un descarrilamiento, 300 kilómetros por hora, pero no hubo ningún muerto. Y en este caso es el primer accidente que hay en alta velocidad en España, porque el que hubo en 2013 en Galicia no era de alta velocidad. Y ahí sí que precisamente tomó una curva a excesiva velocidad y al no existir las balizas que existen en las líneas de alta velocidad, pues se salió de la vía. Si hubiese sido de alta velocidad, el control de tráfico habría frenado al tren. Que lo importante de estos datos, porque estos dos trenes iban en una recta, no superaban los 220 kilómetros por hora, por eso el accidente es más extraño, que han dicho esta palabra, están utilizando. Exactamente, ¿no? Es lo que ha dicho el ministro, que es un accidente extraño y estoy de acuerdo con eso. Es más, Renfe confirmaba y descartaba que el accidente se deba a exceso de velocidad, decían en agencias de noticias, porque iban a menos de 210 kilómetros por hora y además el tren era no nuevo, pero... Sí, tenía unos 3 años, 4, porque poco. ¿Cuál es la vida útil, entre comillas? La vida útil puede ser alrededor de unos 30 años o así. Hasta 30 años puede estar circulando dentro de lo que... Sí, pero habiéndoles hecho una revisión a media vida, que se llama, a los 15 años. Pero pueden aguantar 30 años estos trenes. Luis, yo me quiero centrar en esto que parece lo más poco habitual, que son estos 3 vagones de cola. ¿Esto se había producido en algún accidente? Porque estamos acostumbrados a que descarrilen, ¿no?, y ver cómo el vagón de adelante es el que se choca, pero en este caso se han descarrilado 3. ¿Ahí qué puede pasar concretamente? Si no, pues eso... precisamente que el tren estaba en buenas condiciones hasta llegar al sexto coche. Entonces el sexto coche, al tener ese defecto en la rueda, es el que se desplazó y al desplazarse se arrastró a los demás, a los 3 que venían. Bueno, muchas preguntas, Vanessa, en el aire. Esa investigación sí que quería lanzar, nos decía Luis, un mensaje a las familias. Sí, bueno, condolencia. Pues, mi mayor condolencia hacia las víctimas y espero que no haya más y que los heridos pues se recuperen lo más pronto posible. Pues ahí queda ese mensaje. Luis, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde e intentar entender un poco más qué es lo que podría haber pasado y sobre todo conocer que hay muchos términos que en estos casos incluso a nosotros se nos escapan, ¿verdad, Imanol? Y eso es. Además, escuchando a don Luis se ve que es un medio de transporte seguro, muy industrial pero muy automático, que es difícil que falle algo de seguridad. Seguiremos muy pendientes de todo lo que vaya aportando también la Guardia Civil. Luis, muchísimas gracias por venir hasta aquí, hasta Conexión Aragón. A ti, Imanol, seguimos ampliando y, sobre todo, actualizando todos los datos que nos va a dejar a lo largo de la tarde este trágico. Vamos a estar muy pendientes, Vanessa.